Corren, bla, bla. Bueno, buenos días muchachos, ¿cómo les va? ¿Cómo les va yendo, como decía un amigo? Aló, ¿estamos en clases? Aló. Ya, creo que todos estaban en clases, ¿no? Ahorita. Bueno, ¿alguien más que falta? Aquí está José, César José Guatatoca, Eric Barbas. Ya. Listo, vamos a comenzar clases. ¿Alguien me está escribiendo aquí? Aquí dice. Ya, vamos a ver. Entonces, buenos días con todos. ¿Cómo les ha ido, muchachos? ¿Todo bien? ¿No están con ánimo? ¿Cómo es eso? Buenos días, profe. Eso, así me gusta escuchar. Con todo ánimo, todo positivismo, ¿sí? Así tenemos que ser. Bueno, al día de ayer habíamos quedado acá, ¿no es cierto? Vamos a continuar entonces estas clases. Saben que el día ya subí los videos del día de ayer, ya subí las clases. Pido disculpas que no subí ayer porque estaba bastante ocupado haciendo también las clases de matemáticas y estoy en ida y vuelta con las materias nuevas. Bueno, pero y justo me tocó el primer módulo. Pero ahí le damos, muchachos, no hay que ponerse a llorar. Vamos a continuar clases, ¿sí? No sé si tienen algún comentario respecto a lo que hemos visto anteriormente hasta aquí. ¿Algún comentario, alguna pregunta, tal vez? Nada que ver, todo bien. Aquí faltan participantes, creo que son 18, están apenas 10. Bueno, ya Profe, creo que hay un problema con este horario porque tenemos también clases de geología, geología de campo, entonces creo que la gente no entró y se fue a esas clases. Por eso queríamos ver si es que se cambiaba para el lunes la clase. No sé si usted puede para el lunes en vez porque de hoy. ustedes me dijeron esto, pues yo les mandé ahí que discutían y discutían y al final quedaron en este horario. Yo al final dije, bueno, no hay problema. Ustedes saben que yo Pero no, en el grupo no, no sé, no, no se, como no que no, consensuaron bien. no se pusieron de acuerdo, ajá. No se llegó a un consenso, profe. A ver, vamos a ver, excepto lunes, ¿qué hora podrían? Excepto lunes. ¿Qué horas son? ¿Alguien los cruzaba el lunes? Lunes de la mañana, de 9 a 11, cualquier día, ¿no pueden? Por supuesto, excepto los días que están programados en la tarde con ustedes. Si usted puede el lunes, porque la mayoría de gente está con la idea de que el lunes sí podía. Para el día lunes, profe, en la mañana. Profe, Sí, lo escucho. ¿puede hablar un poquito más duro o alzar el volumen de su compu? Porque no le escucho. A ver, ahí vamos a gritar, ¿ya? Bien, bien, chit. Eso no me lo sabía yo. Ya, ahí sí me escuchan, ¿sí? ¿Sí me Sí, escuchan? sí, profe.
El problema es que si algo más duro van a decir es que el profesor nos gritaba, entonces por eso hay que suave, O ¿no? acérquese más a la compu, tal vez sea eso. Sí se escucha bien, profe. Sí se escucha bien. Tal vez el micrófono, digamos, su parlante está un poco mal. Bueno, pero vamos a gritar un poco, ya no hay problema para que todos escuchemos. Entonces, ustedes pueden el día lunes, ¿a qué horas pueden el lunes? En este horario o a las 9, si es que usted podría. Creo que todos podían estar. ¿Y de 7 a 9? El lunes de 7 a 9. No, profe, yo tengo inglés de 7 a 8. Es que a mí me friegan el lunes, porque el lunes es el único día que yo doy mis pruebas de mi maestría, de mis estudios, y exactamente ese día como que me dedico a hacer otras cosas, ¿no? Y a preparar también sus clases, por supuesto. El día no pueden otro día. El viernes, ¿qué día, a qué hora pueden el viernes? O sea, un viernes de estos. Que no sea, bueno, no sea de 3 a 5 no podían tampoco, ¿no es cierto? Profe, y el lunes no podrá de 11 a 1. O sea, no es que no puedo, lo que pasa es que yo ese día utilizo para hacer exactamente esto, para preparar clases y hacer todas cosas y a calificar tareas, estas cosas. Entonces el lunes es para mí, como decir, es el trabajo para que el día martes esté todo listo en la plataforma, todas esas cosas. ¿Sí? Ese es el problema. Pero ustedes solo pueden el lunes. Sí, la mayoría en el grupo podía el lunes. Sí, el lunes, profe. O podría ser de 8 a 10 o incluso podríamos, aunque sea, hacer solo una hora, de 8 a 9. A ver, hagamos de 8 a 10 el lunes, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya, listo. Sí, 8 a 10. profe. Ya, eso les va a programar, ¿ya? Pero por hoy recibimos clases. Y también más tarde ya les mando la prueba para que... Los videos están subidos por si acaso. Y este video ya lo voy a subir más tardecito, ahora sí estoy ya dedicado a esta cosa. Ya. Entonces vamos a continuar clases, ¿sí? Entonces quedamos de la manera, entonces el lunes de 8 a 10 clases, ¿sí? Y luego los días que están programados, eso ya está programado por ustedes. Acuérdense que yo me estoy, en este caso, adaptando a lo que ya, a los otros docentes, ¿no? Bueno, no tengo problema. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver lo que son las funciones y las maneras de proceder de quienes se encuentran en las distintas instituciones son determinadas por la comunidad. Es decir, esta es una parte también, hablando de los proyectos, pues, en este caso, pues, eh, supuestamente debería ser así, ¿no? Como dicen, como se decía, pues, el pueblo es del mandante, así es, ¿no? Así es la frase célebre de los políticos, ¿no es cierto? Que el pueblo es del mandante, pero realmente cuando están en el poder, ya el pueblo ya se olvidan del pueblo, pues al final ellos son los dueños del país y hacen lo que quieran, lo que están haciendo ahora, privatizando y haciendo todo lo que quiera, a pesar que, claro, el presidente actual dijo que va a privatizar y por eso votaron, ¿no? Para que todo venda, pues eso les gusta en este caso a los que votaron por él. Pero al final lo que aquí queremos decir es que realmente las instituciones públicas, ¿a quién se debe? Se debe al pueblo, o sea, se debe a la gente, se debe a las comunidades, ¿sí? Y entonces eso implica de que esas instituciones deben estar encaminadas y deben estar, en este caso, trabajando y generando, en este caso, o aplicando, mejor dicho, las políticas determinadas por la comunidad. Es decir, en este caso, la necesidad es la comunidad y la comunidad es la que pone a un gobierno y ese gobierno tiene que trabajar por esa comunidad. ¿Sí? Y al final, pues, es lo que debería ser, aunque no se da en ciertas partes, pero eso es lo que está diciendo en este caso esta frase, ¿no? Y dentro de eso está inmerso lo que es en este caso lo que es la ciencia, lo que es el conocimiento y todo lo demás. Porque para hacer una ley, como decimos, pues si bien es cierto, no es que una ley nace porque yo quiero poner, yo que sé, una restricción que no se construya al filo de la quebrada. O sea, yo tuve la oportunidad, bueno, he tenido algunas oportunidades de hacer muchos estudios, por ejemplo, los PDOTs. En el caso hice el estudio de riesgos, lo que es todo lo que es el cantón Shushufindi, que hice hace un año atrás, ¿sí? Y esa parte, y eso es parte del PDOT. Ustedes saben qué es un PDOT, es el Plan de Ordenamiento Territorial y también el PUCS, ¿no es cierto? Bueno,
Entonces, por ejemplo, ahí se definió, dentro de lo que es riesgos, ¿no es cierto? Se definió lo que es el área de protección de quebradas. Pero ¿cómo se definió eso? ¿Qué hice yo? Que hice una modelación de unas quebradas, de unos ríos, generando caudales máximos de crecida, con periodos de recurrencia y generando en este caso lo que son mapas de amenazas. Y ahí se da exactamente cuenta cuál es el desbordamiento que puede tener tal río o tal quebrada, y en esos sitios no se pueden construir. ¿Por qué? Porque va a haber problemas que cuando venga una crecida se va a llevar esa casa que está construida al lado del río. Entonces ahí se dice, en función de la modelación, se dice, bueno, aquí al modelar se observa que la creciente a partir de la orilla se sale hasta 5 metros, 6 metros. Entonces, 5 o 6 metros son una franja que nosotros podríamos decir que no pueden construir. Y por seguridad vamos a poner 10 metros. Entonces, ahí sale la parte técnica, ¿sí? Y en función de la parte técnica lo que se hace es, incluso nosotros, en mi caso yo generé una propuesta de ordenanza, porque yo no soy concejal, para que en función de eso se haga la ordenanza, si se dan cuenta. Entonces miren ustedes, a partir del conocimiento, la ciencia, la técnica, se generó ese dato, y ese dato a través de la política, que entonces se genera para qué, para proteger justamente a las comunidades, ¿no es cierto? Para que después no pierdan sus bienes en caso de que haya ese tipo de problemas. Entonces, esa es la situación, ¿cierto? Entonces decimos, por eso siempre va la parte técnica. Entonces no es que nunca vamos nosotros al campo, decimos, para mí aquí debe ser poner una franja de 15 metros. ¿Por qué pongo 15 metros? Exactamente, tiene que haber un sustento técnico, ¿no? Entonces el político tiene que tomar decisiones en función de eso. Y eso está escrito prácticamente ya en los PDOTs, ya en este caso de Chuchufini, en caso yo estoy hablando específicamente. Y acá en Quito también, yo trabajaba en algunos PDOTs, ¿no? Entonces les comento. ¿Por qué les comento esto? Porque exactamente es esto, ¿no? Entonces miren ustedes, y esta situación, al hacer los mapas, pues trabajamos con comunidades también, porque las comunidades nos dan información histórica indicando de que hasta dónde el río crece, y cuando crecen las crecidas, cuando viven ahí 50, 60 años, hasta dónde llega la máxima crecida. Sí, nos dice hasta aquí llegó. Entonces nosotros ubicamos con GPS este punto, y también con eso modelamos y vemos si es que cierto es en función de los caudales que generamos. Es decir, todo hay una ciencia, todo hay investigación, y al final pues llegamos a un resultado final. Y esto es lo que estamos hablando acá, ¿sí? Entonces, para que vean ustedes que todo nace desde la comunidad, y al final quienes nos gobiernan son puestos por la comunidad, y ellos tienen que hacer o trabajar en favor de su comunidad, de su territorio. Bien, ¿qué quiere decir esto? Es decir, están determinadas por su territorio, por la forma en que esté organizada la sociedad, por las creencias que existan y por los ritos que practiquen en la sociedad. Si hablamos de este caso de todo, en este caso una organización de todo un territorio, ¿no? Que están regidos por las leyes, por toda esa situación. Bien, esta frase es otra importante dentro de la investigación. Dice, la forma en que se comporta el sacerdote, el médico, el maestro o el gobernante dependerá del contexto cultural que hemos mencionado. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, si nosotros escuchamos hablar a cualquiera de esos personajes, por ejemplo, el maestro, ¿no? ¿Sí? Entonces, caso de maestro, ¿de qué depende? Depende del contexto cultural que hemos mencionado. O sea, depende de dónde está viniendo este maestro, depende de cómo incapacitado está este maestro, depende cómo mire las cosas del maestro, y eso es el que más o menos inculcará, a sus estudiantes cómo debemos, no es que influenciar al estudiante, sino manejar de pronto una sociedad y de pronto el modelo que se podría aplicar o que podemos hacer dentro de esto, ¿sí? Entonces, exactamente nosotros calificamos en función del comportamiento de la persona, o sea, la forma como se comporta, sabemos exactamente de quién se trata, ¿ok? Cuál es la educación que tiene, cuál es la formación que tiene, y qué tipo de, en este caso, hoy que hablamos mucho de política, qué tipo de ideología tiene, inclusive, nos podemos hablar, por ejemplo, ustedes ya me pueden decir que el profe es de izquierda o de derecha, centro izquierda, centro derecha, de pronto, ¿no? Para mí que es solamente izquierda y derecha, pero pueden decir ustedes de esta forma que yo me expreso de esa situación, ¿no es cierto? Entonces, eso es del contexto, en este caso cultural, que estamos observando, que estamos indicando, ¿sí? Bien.
Aquí estamos, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente lámina. De la misma forma, el comportamiento del científico. Acá estamos hablando del comportamiento, en este caso, del personaje público, ¿no es cierto? Si habla un médico, ya es público porque atiende a muchas personas, religioso, maneja la parte de la iglesia, ¿no es cierto? Y así. Ahora vamos a ver desde el punto ya de vista de la persona, pero como científico, desde el punto de vista científico. ¿Qué dice aquí? De la misma forma, el comportamiento del científico y lo que se conoce como ciencia estarán en función del contexto cultural. Exactamente. Aquí un poco está relacionado a la que nosotros podemos investigar, podemos cambiar y podemos utilizar del territorio que nosotros encontramos, ¿no es cierto? No podemos, por ejemplo, de pronto, por ver, por ejemplo, cómo funciona tal o cual situación para curar tal o cual enfermedad y hacer un experimento dentro de una persona, ¿no es cierto? Entonces, ahí hablamos exactamente del respeto a la, al territorio, respeto a la persona, respeto a la sociedad que está dentro de esto, ¿sí? Entonces, es lo que estamos un poco hablando aquí, hablando de ese tema, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice con la ciencia estarán en función del contexto cultural. Continuamos. Por ejemplo, acá, en cuanto a las suposiciones que decíamos que la situación de que la Tierra gira alrededor del Sol y no al contrario fue rechazada porque el contexto cultural impedía la aceptación de la idea. Esto es muy importante. ¿Por qué puse esto? Porque todo depende la situación en que estemos, la época en que estemos. ¿Sí? Ustedes se acuerdan, a ver cuál era, a ver, vamos a ver. Creo que fue Galileo Galilei, ¿no es cierto? Galileo Galilei le mataron porque por aseverar que la Tierra daba la vuelta, digamos, tenía el momento de rotación y traslación, ¿sí? Y en esa época era algo como decir algo, un sacrilegio hablar de esa situación, ¿no es cierto? Y él murió prácticamente aseverando esas cosas que ahora ya aceptamos. Entonces, de acuerdo a la realidad, digamos, a la época, hay ciertas cosas que son prácticamente prohibidas decirlo, ¿no? Ahora de pronto ya no, porque estamos en otro contexto, estamos en otra época en donde, en cierta manera, la investigación lo está demostrando muchas cosas que algo que antes se aceptaba como cierto y ahora no ha sido así. Entonces, eso es otra parte importante, ¿sí? Entonces, en su época, pues, fue rechazada. Mire, ¿sí? Pero ahora sabemos que es cierto, ¿no? ¿No es cierto? La situación que la Tierra gira alrededor del Sol. Y eso hay muchas teorías que ustedes han estudiado en la escuela, en el colegio, que decían que estaba sobre 4 elefantes, alguna cosa de esas. Y en esa época, pues, fue aceptada como una teoría realista, ¿no es cierto? Pero ahora no sabemos que no, pues porque ya el hombre llegó a Marte, toda esa cosa y todo, ya conocemos prácticamente lo que es el sistema solar y toda esa situación, ¿no es cierto? Uno de los sistemas, por supuesto, de que hay en la Vía Láctea, ¿no? Bueno, entonces eso es otra cosa. Entonces todo también depende de la época, ¿no? En donde nosotros estamos aseverando. Por eso hay muchas cosas que nosotros podemos decir un poco, lo que dicen es, nosotros aseveramos ciertas cosas ahora, ¿por qué? Porque hemos estudiado bastante, nos adelantamos un poco, somos más propositivos, y nosotros hablamos de esa manera y la gente ¿qué nos dice? Estás mal, o sea, esas cosas no son así, mira, esas cosas son así. Y lo que yo digo ahora, de pronto en 2 años dirá, ah, no, lo que dijo Carlos es cierto, mira lo que ahora pasó. Sí, entonces también da esa situación, ¿no es cierto? Que de pronto muchos se está estudiando y sabemos qué es lo que va a pasar a través de una, digamos, de una suposición, una hipótesis. Bueno, continuamos. Los avances que se tengan en cuanto a la genética, por ejemplo, en los próximos años también estarán influenciados por el contexto cultural. ¿Sí? Aquí hablamos, por ejemplo, no sé si ustedes de pronto han leído alguna vez, hablaba de la parte genética de la oveja Dolly. ¿Se acuerdan ustedes? La oveja Dolly, donde manipulaban los genes para crear una criatura sin haber concebido en el vientre de otro ser, ¿no es cierto? Entonces, solamente a través de la genética, pues, crearon la oveja Dolly, que es por si me acuerdo la oveja Dolly, y al final, pero no vivió mucho, ¿no? Vivió muy poco, pero al final ahí estaba la oveja y caminaba, ¿no? ¿Sí? No, me gusta leer así. Entonces hay esas cosas, ¿sí? Entonces, pero eso era y eso incluso decían que podía ser con humanos y todo lo demás. Entonces, eh, en esa época de pronto pues se rechazaba, ¿no? De pronto ahora no puede ser rechazado, ¿no es cierto? Por ejemplo, para lo que es el cáncer, toda esa situación, hay situaciones que pueden investigar y podemos tener medicinas y toda esa situación para
Curación esto a través de la genética, por ejemplo, ¿no es cierto? Quienes se dedican exactamente a este tipo, a esta investigación de lo que es la parte de los genes. Todos sabemos que los genes son prácticamente el ser de nosotros, ¿no es cierto? Sí, los genes, manipulamos los genes, cambiamos el gen, lo que sea, son los que nos dan nuestra vida misma y nuestra forma de ser y nuestra identidad, no identidad, sino nuestro organismo, exactamente. Entonces diríamos que en otras palabras, el científico y la comunidad científica adoptan ciertas suposiciones y ciertas prácticas en función de su contexto cultural. ¿Sí? La función del contexto cultural. Si yo soy católico, yo nunca voy a aceptar que no existe Dios, por ejemplo. Así de sencillo, ¿no? Es mi contexto cultural, mi forma de ver las cosas y ya. Si yo discuto con un masón, dirá, digamos, pues, sí, pues con un ateo dirá que no hay Dios. Yo he tenido profesores, compañeros de ateos. En la universidad, el director, en la universidad otra, el director era ateo y me llevo súper bien. Él no creía, cuando yo hablaba de, cuando uno se dice, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguna cosa, algún problema que se tiene? Es ingeniero, pero usted, o sea, Dios no existe, me decía. Yo decía, no, creo que Dios existe porque no puede ser que el mundo esté solito ahí, alguien que no maneje, pero es un ser supremo y ese es Dios, ¿no? Si bien es cierto, no, y Dios está conmigo, alguna cosa, no, pero bueno, pero no podemos discutir esas construcciones por el contexto cultural que tenemos cada persona y en general hay que respetar ese contexto cultural, ¿sí? Entonces, esto puede ser. Entonces, dentro de lo que me dice, por ejemplo, la parte religiosa, yo no podría hacer ciertas investigaciones, ciertas cosas que afecte a mi contexto cultural, a mi forma de pensar acerca de la religión, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, han escuchado ustedes lo que es el aborto, ¿no? Que están legalizando el aborto, porque en Argentina recién legalizaron, ¿sí? Entonces hay muchas formas de pensar de una y otra manera, ¿no? Entonces aquí hay especialmente más es el cuestión en este caso de las mujeres, ¿no? Que son las que realmente conciben el ser, digamos, el nuevo ser y al final es la, es la respuesta de ellas frente a lo que nosotros podamos opinar como varones, ¿no es cierto? Pero también si nosotros como varones podemos opinar, decir, güey, mira, pero también es una vida y todo lo demás. Pero veamos de ahí hacia adelante y hacia atrás cómo fue concebida. Entonces hay cosas que nosotros podemos suponer, es decir, son ciertas, en donde las feministas pueden decir que para mí el aborto es que tengo que abortar. La que piensa la por el catolicismo, es cosas así, no, que Dios matamos un ser, que Dios es todo. Bueno, al final, ese, exactamente esto va a influenciar en todo esto el contexto cultural mismo de las personas. Entonces, todo eso tenemos que estudiar cuando estamos haciendo una investigación así de estilo. Ya. Entonces, con esto, en resumen, yo qué diría, en resumen diría ya, primero, todas las culturas están integradas por un territorio, que hemos visto, ¿no es cierto? Por personas, lenguajes, suposiciones filosóficas, ritos, una forma de organización e instituciones. O sea, esto es el contexto general que hemos visto. Listo, lo vivimos, lo conocemos y todo lo demás. Otra, la segunda sería las suposiciones filosóficas. Hablamos un poco de las hipótesis, ¿no? De una cultura abarcan una diversidad de temas, lo que es bello, lo que es bueno, ideas sobre el universo. ¿Sí? Aquí estamos hablando ya de las suposiciones de las hipótesis, ¿no es cierto? En el caso de nosotros, de nuestras carreras, digamos, en este caso, aquí comenzaría un poco a crearse lo que se llaman las líneas de qué? Las líneas de investigación que estaríamos hablando, pues, y sobre esas líneas de investigación estaríamos tratando de generar hipótesis sobre ciertos comportamientos de la naturaleza o, en este caso, pues, de la naturaleza, ¿no es cierto? De algunos fenómenos, de una cosa que queremos demostrar para nosotros poder decir para poder aprovechar ese comportamiento o poder desechar exactamente, ¿no es cierto? Tercero, un aspecto importante de las exposiciones filosóficas de una cultura son las que tienen sobre lo que es ciencia, conocida como filosofía de la ciencia, ¿sí? Entonces, esto es lo importante, ¿sabes? Esas exposiciones filosóficas de una cultura, ¿no? Tienen que sobre lo que es ciencia y conocida como filosofía de la ciencia, ¿no? Aquí la ciencia, como llamamos, es una ciencia en este caso pura, y acá hablamos con la filosofía, ustedes que saber qué es la filosofía, no, filos es pensar, ¿no? Pensar en la ciencia. Entonces, aquí hay una filosofía, digamos, muy marcada, basada en ciertas teorías y todo lo demás. Y como cuarto, diríamos, dentro de las diversas instituciones que una cultura tiene, se encuentran las instituciones científicas. Siempre va a haber esto, ¿sí? Y quinto, las exposiciones y el trabajo de los científicos está determinado por el contexto cultural.
Esto, cierro el contexto con eso porque al final, miren, está aquí hablando con la cultura. O sea, la ciencia al final es parte de la cultura. Es como el primer tema que estamos terminando, pues, si bien es cierto, nos hemos demorado en esto, pero lo que sí ha sido importante es un poco razonar por qué nosotros decimos que la ciencia es parte de la cultura. Y ahí está demostrado, en este caso, pienso yo que con todos estos diapositivas hemos llegado a definir esas cosas. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? Yo les puedo hacer una pregunta, vamos a hacer una pregunta, ¿ya? Respecto a lo que hemos quedado acá. Ayer hubo una buena intervención de un chico que me hablaba digamos, caso de las culturas del Oriente, esas cosas, ¿sí? Si ustedes estuviesen haciendo, les hago una pregunta, si ustedes estuviesen o quisieran hacer un proyecto de investigación, pongamos este caso de, de una medicina creada a través de una planta ahí en el Oriente, ¿sí? Sabiendo que esa sociedad de ahí que está ahí, esa tribu, no sé cómo se llama en este caso, esa población de ahí, hace sus prácticas, en este caso, a través de ese vegetal para curar tal o cual enfermedad. ¿Qué deberían tomar en cuenta ustedes para que puedan ustedes ingresar allá, hacer investigación y también tomar parte de ese conocimiento que tienen ellos, esa cultura, para tratar de sacar una buena investigación y un producto final? ¿Qué nomás deberían tomarse en cuenta? Sería la pregunta. Les escucho, por favor. Les voy preguntando nombre por nombre. Y ahí voy a actuación en clase. No entendí bien la pregunta, profe. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Directamente hacia el producto que sería la medicina o lo que conlleva con la población el extraer esa información? Ya, lo que yo quiero es decir muy bien, lo que yo quiero es, la medicina ancestral está dada, porque ellos ya lo practican, pero ustedes quieren a través de la investigación suya determinar si es que esa medicina es o no efectiva para el tipo de enfermedad que están curando ellos. Sí, entonces yo le digo, a ver, vamos a ver, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que inmiscuirme con ellos, ¿no es cierto? Averiguar y esas cosas, hasta obtener, en este caso ya científicamente, decir, muy bien, esto sí funciona para esto, porque de acuerdo a ellos funciona para eso, ¿no es cierto? Ahora sí. Yo quiero hacer esta investigación, o sea, como decir, es hipótesis que ellos tienen, al final ellos ya como que demostraron, pero para mí sigue siendo una hipótesis, porque no he demostrado científicamente, ¿no es cierto? Entonces quiero demostrar eso ayudado con el conocimiento de ellos, con las herramientas de ellos, las plantas que están allí y toda esa cosa. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ingresar allá y conversar con la gente. Y para eso digo, para yo acabar toda esa información, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿O qué es lo que yo debo este, trabajar primeramente con esa sociedad, con esa cultura? ¿Qué debo hacer? ¿Será que yo llego directamente a decir, bueno, yo voy a investigar lo que están haciendo y tomo... No, profe, yo creo que primero Profe, se ¿puedo debe... hablar? Ay, salud. ¿Me escuchan? A ver, Karina. Ya. Yo pienso que primero, una vez que ya establecemos una hipótesis de lo que queremos realizar, tendríamos que socializar en el lugar, en la comunidad a donde nos vamos a dirigir. Ya. Y explicar lo que queremos obtener de parte de ellos. Entonces, una vez que ya tengamos acuerdos con esa comunidad, entonces ahí sí podemos proceder a realizar alguna investigación, porque si ellos no quieren, nosotros no podemos hacerlo, pero si ellos están de acuerdo, sí podemos. Ya. Es una parte, muy bien. A ver, ¿alguien más? Profe, yo quiero decir algo. Ya le escucho. ¿Quién? ¿Natalie? Sí, Ya, a ver, yo Natalie. creo que también es merecido y justo que se dé reconocimiento tanto a la comunidad como a las personas que colaboren en la investigación, porque así Ya. es como que la gente se va a sentir pagada por el conocimiento y el apoyo que se brindaron de parte de ellos. Ya. Si hablamos de un reconocimiento por lo que ellos ya han investigado de pronto a su manera y eso pues generar un reconocimiento dentro de lo que es nuestra investigación. Ya, ¿qué más? ¿Alguna otra persona más, por favor? Está faltando algunas cosas de ahí, lo que habíamos hablado.
Bueno, lo primero que se tendría que hacer es pedir permiso a la comunidad, decir lo que se va a hacer, Socializar. hacer un compromiso de que cuando se termine la investigación se darán los resultados a conocer y eso creo. Ya, muy bien. ¿Alguna cosa más que alguien quiera opinar? Estoy anotando por si acaso. Bueno, entonces me parece que lo que faltó es, pues, está bien la socialización, que estoy muy de acuerdo con la primera estudiante. Primero un proyecto hay que socializar, hay que hacer conocer a la gente, porque si no socializamos, prácticamente el proyecto va a fallar, ¿no? Va a fracasar, no podemos ir a imponer nada, ¿sí? La otra es que hay que reconocer a la gente lo que tiene hecho y todas esas cosas, hay que reconocerlo, pero hay que saber la forma como lo vamos a reconocer, ¿no? Porque si pronto en el paper le ponemos, en investigación le ponemos el nombre de ellos, de pronto a ellos no les interesa, sino que fijar qué tipo de reconocimiento le podemos entregar a ellos, porque eso es lo que necesitan la gente, ¿no? Y bueno, igual Eric dijo que también hay que conversar con la gente, pero lo que faltaría es en este caso, pues, en la asociación tendríamos que hablar exactamente que averiguaríamos, primero, dentro de eso averiguaríamos cuáles son sus costumbres, ¿no es cierto? Cuáles son sus tradiciones, ¿sí? O sea, para saber hasta dónde nosotros podemos llegar y tocar, digamos, en esas tradiciones, en esas costumbres, esas formas de organización, esas formas de vida. ¿Qué implica eso? Implica que eso primero es lo que debemos conocer. ¿Para qué? Para nosotros poder primero respetar esa forma, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando nosotros respetamos a la gente, respetamos, entonces nosotros nos ganamos toda la simpatía de ellos y podemos comenzar a tener la información, que es la más importante, y ahí comenzaría la información y hablar exactamente de todo lo demás. Pues eso nos faltaría de pronto en eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eh, para tener la información tenemos que, como dice, tenemos que inmiscuirnos con ellos, si es posible. Ustedes ven, por ejemplo, las primeras personas que siempre han podido, en este caso, no, yo no diría no nominar, sino han podido estar ahí ya con la gente de allá, por ejemplo, el Oriente, ha sido ¿quién? Han sido los curas. Los curas, ¿por qué? Porque ellos prácticamente han ido a vivir ahí, han ido a convivir con ellos, entonces a conocer sus costumbres, de pronto se adaptan las costumbres, hay algo más de costumbres que pueden adaptar a ellos para la limpieza, higiene, es decir, se gana su confianza y entonces tienen toda la información posible y saben que deben respetar sus tradiciones, sus cosas. Entonces, ahí estamos nosotros también para hacer lo mismo, ¿no es cierto? Pues, un ejemplo, como les digo, son los curas, en este caso, que han hecho en toda esa situación, ¿no? Entonces, sería un poquito para alimentar lo que ustedes me acaban de decir, que es muy cierto todo lo que ustedes han dicho. ¿Sí? Ya. Entonces, como preguntas de estudio, que las que estaría de pronto hasta, digamos, sería definir el término cultura. ¿Qué significa cultura? ¿Sí? De la cultura como ciencia, ¿no? Y el otro sería ejemplificar 7 elementos de una cultura. Exactamente. Ya les voy a subir la diapositiva, pero si quieren poder anotar, ya eso irá parte, en este caso, de sus trabajos, lo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, todo lo que hemos hablado, pues ya estamos acá. Entonces, hasta aquí hemos acabado, en este caso, la primera parte. ¿Sí? De pronto se adhiere el Zoom por los 40 minutos, pero después regresamos, ¿de acuerdo? Sí, pero vamos a continuar entonces. Vamos a ver la segunda parte en este caso, del sílabo, que es un plan de investigación. Sí, aquí hay algunos términos, digamos, algunos conceptos. En este caso, digamos que es un plan de investigación. Yo he tomado algunas frases en donde concuerdan con lo que se ha investigado, digamos, con lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, esta frase me pareció muy interesante. Dice, en el plan de investigación es donde se debe detallar cuáles serán los fuentes de datos. Justamente hablaba yo de datos, ¿se acuerdan ustedes? Cuando estábamos en la comunidad, para acá la primera base, o sea, de una investigación es los datos. Si no tenemos datos, no podemos hacer investigación. En el caso mío, por ejemplo, yo tengo un proyecto de COVID allá en el TENA y tengo que levantar información en este caso de agua, en este caso sí, para asignarle lo que es el módulo de consumo. Y no lo puedo hacer porque realmente por la pandemia y como se trabaja con la población y hay el riesgo de que 14 estudiantes quieren trabajar conmigo, pues no puedo arriesgarme a llevarles a que hagan a eso si alguien se contagia, ¿quién va a ser responsable? Va a ser yo, ¿no es cierto?
Por eso mi proyecto está detenido. Y sin los datos no lo puedo hacer. Está detenido mi proyecto. Con los datos meteorológicos tengo, pero eso tengo que relacionar con los otros datos de consumo, porque no son consumo diario de agua, que determinar el modo de consumo del TENA, quiero determinar en una investigación que planteé. Sí, está aprobada, por supuesto, pero como les digo, estas son los datos. ¿Con quién tengo que trabajar los datos? Con la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿con quién tengo hablado? Con el alcalde, las autoridades, ¿sí? Y ellos se encargan de qué? De socializar esta información, que vamos a recabar la información los estudiantes de la Universidad de Iquian, ¿no? ¿Y para qué sirve la información? Todas esas cosas. Entonces, ellos nos van a entregar la información, los datos. Una parte nos entrega el municipio y otra parte nos entrega la sociedad, donde vamos a levantar in situ el dato. El problema es los datos in situ. Por eso está detenida mi investigación, ¿sí? Entonces, miren ustedes, si yo la primera parte no he socializado, no tengo, entonces, ¿cómo tengo los datos? Eso es una parte. Dice, los métodos de investigación que se utilizarán para recopilar información, los instrumentos de la investigación que diseñarán en función de la información que se necesite, el plan de muestreo y los métodos de contacto que posibilitarán recabar información. Vea, cuando yo defino un plan de investigación, tengo que tener todas estas fuentes. ¿De dónde saco las fuentes, los datos? ¿Cómo obtengo los datos? ¿Sí? ¿Qué instrumento, en este caso, perdón, qué tipo de información voy a recopilar? ¿Sí? Los métodos de investigación que voy a aplicar. Ayer hablaba un muchacho de investigación científica, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de investigación voy a hacer? Si es exploratoria, científica, lo que sea. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué instrumento utilizaré para recabar información? Pues aquí hablamos de instrumentos, hablamos de encuestas, hablamos el formulario, todas esas cosas, ¿no es cierto? Es formulario de encuesta, todas esas cosas, son los instrumentos, ¿no es cierto? Y los métodos, en cambio, ya es forma cómo obtener la información, que en este caso sería las de entrevistas, sería en este caso digamos, los talleres, toda esa situación. Todo eso vamos a ir viendo, ¿sí? Investigación, dice, entonces estos instrumentos hay que diseñar en función del tipo de información que vamos a levantar, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando diseñamos estos instrumentos y dependiendo del tipo de técnica que utilicemos para recabar información, aquí habrá lo que son preguntas abiertas, habrá preguntas cerradas, ¿sí? Y diré en mi investigación, ¿qué me interesa a mí? Entonces, a mí me interesan preguntas cerradas porque me voy a evaluar rapidísimo, ¿no es cierto? Y sacar medias por medias, lo que quiera que sea. Pero decir, de pronto no estoy preguntando todo, vamos a ponerle dentro de eso unas 2 preguntas abiertas, que lo que quiera decir la gente, ¿no es cierto? Sobre el tema que estoy hablando. Entonces, eso me puede ayudar a enriquecer más mi investigación, porque no todo puede estar dentro de esto, ¿no? Pero para hacer esto, no necesariamente lo que como yo investigador puedo decir, para mí esas preguntas también, todo está bien, sino también aquí hay una situación donde yo tengo que hacer, avalar, que se llama en este caso, esos instrumentos, las preguntas, toda esa situación, porque se llama en este caso, hay 2 formas de avalar. El uno que se llama, que vamos a ver después igual, inclusive, lo que es el criterio de expertos y lo que es en este caso encuestas en sitio, ¿no? Para avalarse que estoy bien hecho las preguntas, ¿no? Entonces ahí me daré cuenta si es que con esas preguntas que he hecho no estoy recabando bien la información porque no es lo que yo quiero obtener, me están contestando otra cosa lo que me están diciendo. ¿Sí me entienden? Entonces por eso hay todas esas cosas que tenemos que hacer antes de hacer la investigación para que la investigación sea bien y la información sea buena y real a lo que yo quiero investigar, a lo que yo me he planteado. Entonces miren ustedes. Entonces, esto desde donde defino inicialmente, antes del plan de investigación, defino que nomás, tampoco sea dentro de mi plan, ¿sí? Ya. El plan de muestreo, este es otro importante, ¿no es cierto? El muestreo, o sea, nosotros estamos hablando, por lo general, nosotros tenemos que, aquí aplicamos un poco de estadística, lo que es en este caso, lo que es la población y lo que es la muestra, ¿no es cierto? Nos fijamos qué población es la que va a intervenir y por supuesto no podemos hacer en este caso, hacer las encuestas a la población uno por uno, porque es mucho costo, tiempo y todo lo demás, que sería lo excelente, ¿no es cierto? Pero no, tenemos que trabajar en muestreo. Eso nos reduce costos, nos reduce tiempos, ¿sí? Pero ese muestreo tiene que ser primero la muestra bien calculada, después, ¿qué tiene que ser? La muestra que hemos calculado debe ser bien tomada la muestra, porque tampoco al tomar la muestra podemos sesgar. Y al sesgar implica que el resultado no va a ser bueno, porque al final lo que queremos decir es que la muestra tiene que inferenciarse a la población. ¿Qué es inferenciar? Quiere decir que lo que me dice la muestra es el comportamiento de la población. Eso es, y ahí estamos hablando de nuestra investigación, señores. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, todo esto tenemos que fijar inicialmente para hacer plan de investigación.
Y los métodos de contacto, esto si bien es cierto, esto parece, eso casi, nadie toma en cuenta esto, pero esto es muy importante.